De Juan. Vamos a estudiar la palabra. Vamos a dedicarnos un rato. Hemos cantado, hemos orado, bueno, todo lo que hemos hecho. Pero la palabra tiene aquí su espacio y, como sabemos, es de vital importancia. Vamos a hablar de lo que la Biblia habla de uno de los pilares de la fe cristiana. Hace algunos días estuve hablando de los tres pilares que fundamentan la vida de un cristiano, y hablaba de la gracia de Dios, hablaba del amor de Dios y hablaba de la comunión del Espíritu Santo. Esto tomado de la carta a los Corintios, del último versículo de la segunda carta a los Corintios, los tres pilares. Y durante algunas enseñanzas, algunos cultos que tuvimos, desarrollábamos el tema de lo que es el amor de Dios, cómo se revela, y pudiéramos resumirlo, que la justificación es la demostración del amor de Dios, y cómo justifica al hombre porque es pecador, porque es enemigo, y cómo le promete, bueno, es todo lo que hemos visto, cómo le promete al pecador no solamente perdonarlo, al enemigo reconciliarlo, hablando del ser humano, sino que dice: por cuanto los perdono, también entonces ustedes tienen conmigo unas bendiciones al alcanzar, que serán librados de la ira venidera. En el caso de que a ustedes los reconcilio, les prometo que ustedes estarán conmigo en la resurrección, es decir, se resucitarán así como yo he resucitado. Entonces son promesas que tenemos, y hablamos del tema de lo que era el amor, así que pues no voy a ahondar sobre ese tema, pero quiero hablar si es sobre la comunión. Pero la comunión no de abrazos, la comunión no de besos, no la comunión que algunos dicen: hermano, yo tengo comunión porque mire cómo yo saludo a mi hermano, mire cómo yo lo miro y cómo le sonrío. Bueno, eso es importante, sí, claro. Pero la comunión desde la parte doctrinal, quisiera que lo revisáramos. Más que abrazos, más que besos, vamos a la doctrina. Yo creo que hay besos que son traicioneros, como el de Judas. Entonces uno dice, por más que le dé besos, el Señor le dijo: oiga, amigo, usted así me entrega, así de esa manera. Entonces, por más que sea amigo de esa amistad así, decir, no, vamos a la comunión doctrinal, a la comunión que establece la palabra. Y encuentro esta carta del apóstol Juan, que uno siempre la ha tenido la carta del amor. Y la carta del amor, y uno ve que el apóstol del amor, hablando de Juan. Pero quisiera que la viera como la carta de la comunión. Quisiera que usted también la viera como la carta de la comunión, porque es que sin la comunión no hay amor, digámoslo así, o no se demuestra ese amor, más bien, o no se evidencia ese amor. Hay un mensaje muy claro en este primer capítulo que quiero que ustedes lo tengan en cuenta, y es este. Dice este pasaje, voy a leer el verso 1, ya lo fijé ahí para que ustedes lo puedan leer. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, dice el verso 1. El verso 2 dice, voy a ubicar aquí un poquito para poder leerlo un poquito mejor, dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y ahora concluye, por decir así, en el primer momento concluye lo que es el tema de la comunión, de acuerdo a lo que se viene hablando. Dice el verso 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ahí está, comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, ojo con ese, verdaderamente, porque ahí está la esencia de lo que es la verdadera comunión, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Interesante esto de la comunión,
Voy a leer este verso 3 porque el verso 3 es fundamental para poder entender esto de la comunión del Espíritu Santo. Dice, lo que hemos visto y oído acerca de lo que se venía diciendo de Cristo, dice, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Aquí habla de una comunión fundamentada en el conocer al Señor, en el tener experiencias fundamentalmente con el Señor. Y dice, para que vosotros tengáis comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese verdaderamente lo pudiéramos cambiar y colocar allí una palabra principalmente. En esto hay que darle, digámoslo así, esa importancia, ese valor. ¿De dónde se desprende la comunión? De mi saludo, de mi abrazo, de mi beso, de mi compañerismo, de mi afecto, de mis sentimientos, mis emociones. O la comunión del Espíritu es una obra de Dios en el corazón del hombre, es una obra directamente del Señor, y esto es lo que quisiera que estudiáramos hoy acerca de lo que es la comunión del Espíritu Santo. Oremos y le damos gracias a Dios por la palabra, y vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo, y tomaré algunos aspectos aquí importantes en el estudio de la palabra. Oremos todos. Soberano Señor, Dios de los cielos, te damos gracias. Siempre a tu palabra ha sido buena, y hoy, Señor, es rica en sabiduría, es rica en poder, es rica en gracia, en ese don de la vida. Dios, tú has bendecido las personas y vas a seguir bendiciendo más personas. Los que van a oír tu palabra en esta hora, los que vamos, Señor, a recibir tu palabra, bendíganos para que tengamos esa verdadera o esa principal comunión que es contigo, Dios de los cielos. A ti, oh Dios, damos toda gloria, honor, poder y majestad. Gracias, Señor Jesús. Bendíganos a todos. Amén, amén. Digan amén. Gloria a Dios. El tema de la comunión, estaba mirando la palabra comunión. Ahí la tenemos en ese versículo 3 y en otros versículos más de la Biblia. Pero estaba pensando en la comunión. Entonces, uno siempre dice comunión, pues común unión. Y pudiera de la manera más simple decir que común unión. Pero estaba pensando en lo que es esa palabra, y la palabra comunión habla del someterse a las verdades, y ahí es donde fundamento lo que es la comunión del Espíritu Santo. Es el someterse a las verdades reveladas por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de la comunión del Espíritu, a la cual quiero referirme, está hablando del sometimiento nuestro a las verdades o a esa gran verdad revelada a través de las Escrituras. Y una vez que uno se somete, estamos hablando de participar. La palabra más cercana a comunión es esa expresión más bien de participar. Cuando yo hablo de comunión, hablo de participar. No es solo de un abrazo, decía, no solo de un beso, no solo de un gesto, no solamente de una palabra, sino del estar presente donde debo estar. El estar en el Señor es nuestra verdadera comunión. Entonces, participar, y ese participar es amplio en la Biblia, es que participamos con Él en la obra de la revelación. Es decir, participamos en que nosotros hemos recibido la revelación de quién es el Señor. Participamos de su inspiración. Es decir, Él nos inspira. Que usted, como yo, y seguramente todos los que estudiamos la palabra, dicen, qué lindo, qué hermoso, entendí, comprendí. No solo para predicar, sino que al oír la palabra entendí algo nuevo. Entonces, la comunión verdaderamente
se plantea acá, o la comunión principalmente, dice, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que tiene que ver con la revelación que yo tengo de quién es Dios en su manifestación, dándose a conocer como el Padre eterno que ha sido, que lo seguirá siendo, y en esa manifestación que se dio a conocer como Hijo, no siendo, pero se dio a conocer como Hijo, es decir, no siendo, digámoslo así, desde la eternidad. Dios desde la eternidad ha sido el Padre eterno, pero hubo un momento en el cual, por engendramiento, dice la palabra, viene a manifestarse y viene a manifestarse como Hijo. La revelación que nosotros tengamos o que tenemos hoy, hablando de creyentes, es precisamente el fundamento de nuestra comunión. Entonces, la comunión no es que yo le doy la mano a alguien y le digo hermano, lo saludo y de un gran aprecio, sino que vamos al fondo de qué cree usted, qué creo yo, quién es su Dios, quién es mi Dios, cómo o quién es Dios para usted, de qué manera usted lo entiende y de qué manera yo lo entiendo. Es decir, de qué manera lo he conocido. Entonces, la comunión, entonces, repito, es el sometimiento nuestro a la revelación de esa gran verdad de quién es el Señor, de ese gran conocimiento de quién es el Señor, donde yo entonces participo, es la palabra que decía más cercana a comunión en la Biblia, participo en esa revelación y participo en esa inspiración. La comunión del Espíritu Santo, entonces, es la participación en el Espíritu Santo, porque venimos nosotros como iglesia, como creyentes, a ser templos del Espíritu, templos suyos en este caso. Nosotros somos templos del Dios viviente. Hablando de nuestra vida, aún de nuestro cuerpo, la Biblia dice, ¿acaso ustedes ignoran que son templos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Dice, es que ustedes han sido comprados a precio de sangre. Ustedes han sido rescatados. Tanto el cuerpo como el espíritu, dice, ustedes son templos. En ello son templos del Espíritu Santo. Entonces nosotros vivimos en Dios, Dios vive en nosotros. En eso radica la verdadera comunión del Espíritu Santo. Al saber que nosotros somos participantes, al ser templos del Espíritu Santo. Nuestra participación al ser templo del Espíritu Santo nos hace tener comunión entonces con lo que es el cuerpo. La Biblia habla de la iglesia, habla de lo que son las congregaciones unidas, digámoslo así, el sentir de los creyentes, la visión de los creyentes, la revelación de que tenemos todos los creyentes. Y entonces todos conformamos lo que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Entonces todos estamos en esa comunión y entonces estamos adheridos a la cabeza que es Cristo, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia es Cristo, y todos, cada uno es un miembro en particular. El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. Cada uno de los creyentes somos miembros y al ser miembros cada uno tiene vida. El Espíritu Santo está en nosotros, hacemos parte de este cuerpo y por lo tanto tenemos una comunión no solamente con Dios, sino también con nuestros hermanos en la fe, con los creyentes. Pablo, escribiendo a los romanos, a la antigua iglesia en Roma, les dijo algo saludándolos. Dice que saludaba a todos los santos que estaban en Roma y también extendió el saludo, dice, y a todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Hablándolo en cuanto a lo que es la invocación del nombre del Señor, es decir, que han reconocido quién es el Señor, que lo han aceptado, que tienen la revelación. Dice, no importa en qué lugar se encuentre, en qué país, en este caso, qué ciudad, en qué aldea, en qué municipio, no importa dónde se encuentre, usted es miembro del mismo cuerpo, usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted como creyente es templo del Espíritu Santo. Usted tiene una revelación y esa revelación fundamenta nuestra comunión.
Entonces la verdadera comunión está fundamentada en lo que es la revelación de quién es el Señor, quién es el Cristo. Por esto acá voy al verso 1. Mire que Juan tiene algo en particular que usted lo puede tomar también en el Evangelio según San Juan, que el Evangelio según San Juan, como la primera carta de Juan, comienza usando una palabra que es característica en Juan. Habla de esa palabra que se refiere al principio. Usted ve que Juan se va a la eternidad en Dios, se va al inicio en Dios. Uno ve a los demás evangelistas hablando, por ejemplo, de la manifestación y de Dios en carne y comienzan a mostrar desde el momento en que nace en Belén Jesús, hablando de Jesús, o en el momento en que está a través de su ministerio, que está desarrollando su ministerio, está sanando como lo hizo Marcos. Usted lo ve precisamente en ese contexto, o básicamente lo presenta como rey en el caso de Mateo, y usted ve que cada uno de esos evangelistas muestran un comienzo de la historia de Jesús. Pero Juan es el que muestra a Jesús desde la eternidad. Y esa eternidad la plantea con la palabra principio, es decir, antes que todo existiera, antes que todo fuese creado. Y entonces dice lo que era desde el principio, no lo que aparece en el principio. Cristo, muchos al leer acerca de Cristo en la carta a los Colosenses, cuando nos habla de Cristo como el primogénito de la creación, entonces muchos usan la palabra primogénito solo con la idea que significa primera criatura, primogénito, primero nacido, de esta manera. Entonces sucede que la palabra primogénito no es solo primero en cuanto a creación, en cuanto a engendramiento, sino que se habla de primogénito en cuanto al más excelso. A David se le llama el primogénito de los reyes, por ejemplo, no porque sea el primer rey, sino por el más destacado entre todos, el más excelso y más que tenía una connotación profética acerca de Cristo, el hijo de David, que se le llama Cristo. Entonces, el hecho es que la palabra primogénito no siempre significa la primera criatura, el primero nacido de esta manera genitalmente, no, se refiere al más excelso. Entonces, aquí Juan se va y dice lo que era desde el principio. Cuando se habla lo que era, es decir, no lo que fue, sino lo que era, es decir, se ha mantenido desde el principio, ha sido desde el principio, no tiene un principio, es lo que quiere decir, no tiene, pero vamos a hablar de un principio. En el principio, dice Juan en el capítulo 1, en el Evangelio, era el verbo, es decir, existía el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego habla de ese verbo se hizo carne, hablando de que en el principio era la palabra, bueno, se refiere a ello, y cómo la palabra luego se hizo carne, es decir, Dios se manifestó a través de su palabra, cómo se dio a conocer, y luego cómo se dio a través de su manifestación en carne. Entonces aquí Juan está tomando este aspecto de la revelación de quién es el Señor, y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Precisamente todo lo que se tiene en las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted sabe que Jesús lo resumió diciendo, en la ley está escrito de mí escribió Moisés, los profetas escribieron de mí, los salmos están escritos acerca de mí. Y si usted se va al último libro de la Biblia, la revelación de Jesucristo. Es decir, usted sabe que la Biblia de Génesis y Apocalipsis nos habla de la revelación de Él, del mensaje de quién es Él. Entonces Juan está trayendo memoria esto a los creyentes. Le dice, vea, el tema aquí, lo que fundamenta, para luego hablar de la comunión, lo que fundamenta la comunión es la revelación que tengamos de quién es el Señor, de quién es Él, el que era desde el principio, lo que hemos oído. Dice, lo que hemos oído. Y luego dijo algo que para ellos era muy notorio.
lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, los apóstoles, ellos tenían una propiedad, digámoslo así, y una bendición muy grande, que desde luego el Señor luego reevaluó todo ese tema, pero la bendición más grande es que ellos no solamente tenían la convicción, la experiencia de que había una palabra que hablaba de ese Dios que existía desde el principio, tan cercano a un pueblo judío, al pueblo judío, tan cercano a ellos, que se había dado a conocer de muchas maneras, pero que ahora a través de la manifestación en carne, pues era palpable, era observable, es decir, podía ser visto con sus propios ojos. Entonces está hablando de que lo que hemos oído ahora lo vemos. Voy a ponerlo en contexto en nuestro lenguaje. Lo que hemos oído ahora estamos viendo. Hemos oído hablar de Dios. Hemos oído hablar del que es desde el principio. Dice, pero ahora lo hemos visto. Dice, con nuestros ojos. Qué lindo eso, esa palabra, y eso, pues eso es fundamento doctrinal. Lo que hemos visto con nuestros ojos. Pero no se queda ahí. El apóstol quiere sumergir, diría yo, a los creyentes en esta revelación, que conozcamos esta revelación. Dice, lo que hemos contemplado, dice, y palparon nuestras manos, tocante, ¿a quién? Al verbo de vida. ¿A quién se le llama verbo de vida? A Cristo. A la manifestación de Dios en carne. A la palabra hecha carne. Es decir, a Él. Esa gloriosa manifestación de Él. Entonces, en esa gloriosa manifestación de Él, el apóstol dice, vea, nosotros hemos oído, lo hemos visto, y al verlo, lo hemos contemplado. Es decir, nos hemos quedado contemplando. Y usted ve la historia enmarcada en el Evangelio, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos cuatro evangelistas, que nos refieren acerca del ministerio de Jesús. Y ustedes ven a los discípulos siempre contemplando y despejando, digámoslo así, muchas inquietudes que habían en ellos, y mucha incertidumbre que aún tenían. Usted ve que aún en una ocasión, que a mí ese pasaje me ha llamado mucho la atención, cuando Jesús iba en una barca, se levanta una tempestad en el mar, y entonces ya hay un momento en el cual los discípulos, que eran expertos para hacerle frente en el mar, navegando en una barca, eran expertos en ese tema porque eran pescadores, pero ahora se sienten que la tempestad es más fuerte que su experiencia, y que no aguantan y se van a ahogar, es lo que tienen ellos en mente. Y Jesús va durmiendo. La tempestad no lo levanta. Lo levantaron fue ellos como con una palabra. Yo siempre he pensado esa palabra con un poquito de indisposición, un poquito de mal genio. Le dicen, ¿no ves que perecemos? Es decir, como que haciendo algún reclamo, como que no se da cuenta que estamos así aquí en un peligro y haciendo un gran esfuerzo, y usted está durmiendo. Es decir, como que no estaban muy contentos. Pero en ese momento el Señor les reprocha a ellos, ¿qué? La incredulidad. Ese es un tema que desde luego es importante para entender lo que es la comunión, porque la comunión no se da, como y repito, por abrazos y besos, sino por la revelación que tengamos de quién es el Señor, lo que verdaderamente nos une, lo que verdaderamente nos hace participantes, lo que verdaderamente nos mantiene en esta verdadera comunión, es esa revelación. Y entonces a él lo levantan, pero él se levanta y de una vez, como había una situación de, como diría uno, donde la comunión no se veía como tan
de abrazos, como uno dice, y como en ese momento, ¿quién se iba a abrazar por decir si había una preocupación? Entonces el tema aquí es que lo exhortan a él, pero él los exhorta de una vez a ellos. Dice, les reprocha la incredulidad. Dice, y la dureza de corazón. Una vez que les reprocha la incredulidad y la dureza, usted ve que Jesús reprende al viento, reprende a la mar. ¿De qué manera? Le dice, calla, enmudece. Y el viento y la mar le obedecieron. El pasaje dice que se hizo una gran bonanza, es decir, un buen tiempo. La tempestad se ahuyentó. Es decir, todo cambió. Y frente a ese milagro, frente a esa obra de Cristo, ese hecho palpable que es lo que Juan está refiriéndose aquí, lo hemos contemplado. Es decir, ¿qué estaban contemplando? Ellos se preguntaron, ¿y quién es este? Ojo con esa pregunta de ellos. ¿Y quién es este? En esa contemplación estaban conociéndolo. En esa contemplación, digo yo, ni lo conocían. ¿Quién es este? Alguien diría, ¿no sabían que era Jesús? Sí, sí. ¿No sabían que él hacía milagros? Sí. ¿No sabían que dónde se había criado? Sí. ¿No sabían todo lo que pues se tenía ya claro acerca de él? Lo sabían. Pero había algo más que descubrir en él. ¿Y quién es este? Porque ellos decían, aún el viento y la mar le obedecen. Y cuando ellos dicen, aún el viento y la mar le obedecen, están diciendo, pero es que al único que el viento y la mar le obedecen es a Dios. Y entonces, ¿quién es él? Lo veían como el hijo de María, lo veían como el maestro, incluso usted sabe que a Jesús lo llamaban rabí, rabí, maestro y maestro, pero les costó trabajo a los judíos reconocerlo como Dios. Recuerdan que alguna vez lo fueron a apedrear, en Juan capítulo 10 nos habla de la historia cuando lo fueron a apedrear, cuando él dijo, yo y el Padre uno somos, y una vez cogieron piedra para apedrearlo y él les dice, bueno, ¿ustedes por qué me van a apedrear? Si yo buenas obras he mostrado de mi Padre, que yo diga yo y el Padre uno somos, ¿cómo es que ustedes me van a apedrear? Por eso. Ellos dijeron, no, es que por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Mire, para ellos, ¿qué era blasfemia? Lo que para ellos era blasfemia, para el creyente que verdaderamente goza de la comunión, es el fundamento de la comunión. Ellos dijeron, blasfemia hablas, porque como tú siendo hombre te haces Dios. En otras palabras, ellos entendieron que cuando él dijo yo y el Padre uno somos, estaba diciendo que él era Dios. Ellos lo entendieron, digámoslo así, esa fue su comprensión. Pero lo que ellos entendieron, lo que no cabía, es que él se hiciera Dios. No es que él se hiciera Dios, es que Dios se hizo hombre. No que un hombre se hiciera Dios, es que Dios se hiciera hombre, que es el fundamento de la revelación. El fundamento de la revelación es Dios fue manifestado en carne. Es decir, Dios se hizo hombre. Es decir, Dios no adoptó un hombre. Hay teorías, hay líneas de pensamiento religiosos que algunos dicen que Jesús fue un hombre tan bueno que el Padre lo adoptó. Es decir, por ser tan bueno, el Padre se enamoró de él y quiso bendecirlo y quiso estar con él. No, es Dios el que se manifestó en carne. Cuando uno lee la profecía acerca de su nacimiento, de ese niño, Isaías 9:6, pasaje muy conocido, habla de la manifestación del Padre eterno, no del Hijo eterno, porque no existe el Hijo eterno. Existe, es el Padre eterno que se nos manifestó en su condición de hijo. Se hizo hijo por engendramiento, no por creación. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy, o yo te he engendrado hoy. Entonces la manifestación de él en carne es vista porque un niño nos es nacido
Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Ese niño quién es? Dios fuerte. ¿Cuál fuerte? Pues el único fuerte. Dios mismo dijo, no conozco otro fuerte, no hay ninguno más. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié, salvé e hice oír, no hubo entre vosotros Dios ajeno. Así que el Señor está planteando, desde la profecía, planteó su manifestación en carne, y ese niño es Padre eterno. ¿Quién es ese niño? Pues Jesús, que nace en Belén. ¿Quién es Él? El Dios de la eternidad, que no era hijo, es decir, que no estaba en la condición de hijo, pero que ahora se manifiesta. Así lo dice Juan, aquel verbo fue hecho carne. Se nos manifestó en la condición de hombre. Y es a esto que Juan está diciendo en esta carta, que es el fundamento de la comunión nuestra, la comunión del Espíritu Santo. El fundamento es la revelación. Y reiteraré y repetiré porque quiero hoy que nos quede claro que la comunión no es el abrazo y el beso, el apretón de manos, sino que la verdadera comunión del Espíritu Santo es la revelación que hay en nosotros, que nos fue dada, la convicción que tenemos hoy de quién es el Señor. Fíjese que el apóstol está diciendo, y voy a tomar otra vez el pasaje para leerlo ya totalmente, ese versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y él aclara esto, mire que lo pone aquí lo coloca aquí entre paréntesis. ¿Y qué es lo que quiere? Quiere dar una explicación a lo que acaba de decir. De esa manifestación de la vida, de esa manifestación del verbo, de esa manifestación de Dios en carne. Dice, porque la vida fue manifestada. Dice, y la hemos visto. Yo veo a Juan entusiasmado, diciendo, es que la hemos visto. Dice, y testificamos. El evangelio está fundamentado en verdades, digámoslo. O si pudiéramos concluirlo ya en términos general, en la verdad. No en un aparente que a mí me parece, que yo creo, que a mi entender. No, está fundamentado en algo definido en la palabra. Está declarado. Para Juan no era algo que se mantenía en un misterio, sino en un misterio ya revelado, en algo ya conocido. Y por eso dice, porque la vida fue manifestada. Dice, y la hemos visto. Lo que él dijo, la hemos visto y contemplado, dijo el verso anterior. Aquí dice, la hemos visto. Dice, y testificamos. Y os anunciamos. Dice, la vida eterna. Cristo, Él, Dios manifestado en carne que es. Cuando uno escucha de Él, es escuchar de la vida. ¿Quién es la vida? Es escuchar de quién es la vida eterna. Es nuestra vida eterna. Digámoslo así. Para usted, esta revelación no solamente le trae lo que algunos llaman la comunión, como hermandad, como fraternidad, confraternidad, sino que nos lleva a tener una relación muy, pero muy estrecha, como dice en el verso siguiente, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una verdadera comunión, a verdaderamente participar de Él, a participar de esta revelación. Entonces, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Cuando uno ve lo que el verso siguiente dice, lo que hemos visto,
esa palabra visto, eso, vuelvo y digo, Juan era diciendo, vea, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Es decir, cuando alguien dice, no, pero cuénteme, no, es que yo lo vi, yo lo vi. Estaba sorprendido, dice, lo que hemos visto y oído. Es decir, sabía que había un mensaje que había entrado a lo más profundo de su ser. Dice, eso os anunciamos. ¿Y cuál es la razón de toda esta revelación, de centrar la mira en esta revelación? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, la comunión se da a partir de la revelación que usted y yo tenemos. Usted puede estar muy distante de mí, yo puedo estar muy distante de ustedes. Pero lo que es la verdadera comunión, que usted siente como que algo nos une. Muchos dicen, pastor, usted no es mi pastor, pero como que fuera mi pastor. Usted yo no lo conozco en persona, sino a través de estas redes sociales, pero es como si ya fuera familiar, dicen algunos. Algunos dicen, pastor, usted hace parte de mi casa. Y uno dice, ¿cómo así que parte de su casa? Sí, nosotros en la casa hablamos de usted y mantenemos una relación. Y cuando yo me pongo aquí, como se dice, frente a estos devocionales o al culto de la noche, yo siento que estoy en una fraternidad. Y cuando me saludan, para mí es como, ayer me saludó un hermano de Estados Unidos, un salvadoreño me llamó, que está en Estados Unidos, me dijo, pastor, yo he estado en los cultos, he estado leyendo la palabra, y yo sentía como esa identificación, como si fuéramos conocidos de hace tiempo. Y uno dice, pero ¿qué es lo que nos une a nosotros? ¿Qué es lo que nos adhiere? ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros? No es un templo como edificio, hablando de templo como edificio. En los templos sí son propicios para uno reunirse, pero no son las cuatro paredes que nos une, porque el Evangelio no nos pone en cuatro paredes como para encerrarnos en una jaula, digámoslo así, como uno diría, una cárcel y unas rejas y decir, ahí estamos unidos. No. Nuestra comunión verdaderamente se da a partir de esa revelación, de la revelación que Dios le dio. Eso hace que usted sea mi hermano y que yo sea su hermano, la revelación que Dios me dio. Y si alguien en esta hora le es revelada la palabra, viene a participar de nuestra comunión. Es decir, todos vamos a participar de una comunión que es dada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso este pasaje hace mención a Cristo en esa esencia de su manifestación en carne. Y Juan dice, lo que hemos visto, lo que os anunciamos, esto es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, la verdadera comunión se da en la medida que el Evangelio es predicado, recibido, que esa revelación, la persona viene a tener esa revelación, ahora hay una inspiración. Esa es la verdadera comunión con nosotros, dice. Y nuestra comunión, ahí es donde está, como yo diría, el resumen. Dice, es verdadero, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. No habrá comunión entre nosotros si no hay revelación. Habrá una amistad, digámoslo así. Habrá amistad, que la amistad no determina una comunión. Muchos hermanos, él es mi amigo, pero muchos dicen juntos y no revueltos. Muchos hablan desde, como se dice, amigos pero elegidos. Es decir, amigos pero no confidentes. No siempre los amigos son confidentes. Así que en ese sentido, la comunión verdaderamente planteada del Espíritu Santo es la comunión fundamentada en la revelación. Estaba mirando la primera carta a los Corintios. Vamos a ver si logro aquí ubicar la primera carta a los Corintios. Voy a ubicar aquí el texto. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1 y el versículo 9. Vamos a leer este versículo 9. Este versículo 9 dice,
Fiel es Dios, una palabra bonita. Fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados a la comunión, principalmente o verdaderamente, coloquemos lo que Juan dijo allá. Nuestra comunión verdaderamente es con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, Dios es fiel. Dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Usted, una vez que acepta a Cristo, una vez que la revelación se da en su vida, usted viene ya a tener comunión. Sin haber hecho nada. Dice, pastor, sin haber hecho nada. No. Solamente por haberle conocido. Este pasaje que habla de la fidelidad de Dios, es decir, cómo Dios se mantiene presente, cómo Dios es real, cómo Dios se da a conocer. Todo eso está implícito en esa fidelidad de Dios. Esa fidelidad de Dios nos lleva a que nosotros somos llamados. Esa palabra llamados quiere decir a venir a ser participantes de la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Antes de nosotros pensar en la comunión entre nosotros, debemos pensar en la comunión de nosotros con nuestro Señor. Muchos están, desde luego, pensando en la comunión y haciendo esfuerzos para mantener la comunión con las personas, con los creyentes, con los hermanos en la fe. Pero la comunión es resultado de nuestra comunión con Dios. Por eso cuando alguien pierde la comunión con Dios, cuando alguien cae de esa comunión, se aparta de esa comunión, es decir, se retira, comienza a retirarse de los creyentes, comienza a alejarse de ese ambiente de culto congregacional, comienza a distanciarse. ¿Por qué? Porque ha perdido la comunión. Es decir, la comunión con Cristo nos lleva a tener comunión con los hermanos. No busque al revés. No, es que yo voy a tener comunión con los hermanos y luego me arreglo con Cristo. Primero arréglese con Cristo y verá que luego podrá arreglarse con los hermanos. Porque la verdadera comunión del Espíritu Santo no es el esfuerzo suyo, sino la obra de Cristo en su corazón. La obra de Cristo en su alma. Por eso dice, fuisteis llamados a la comunión. Es decir, no es que usted está buscando la comunión, usted fue llamado a la comunión. Es decir, usted viene a ser parte de la comunión. Usted ve que esto, comparándolo con lo que Juan dice en su primera carta, y porque leímos solamente 3 versículos, pero si usted sigue leyendo, se dará cuenta que Juan dijo que el Señor es la luz, que Dios es luz. Y todo aquel que anda en la luz, precisamente todo aquel que anda en Él, el que tiene esa comunión con Él, precisamente participa de la comunión. Es decir, participa de la verdadera comunión. Y ahí donde dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto, ¿cómo se refleja esto en la práctica, en la vida del cristiano? Para que yo tenga esa comunión, debo andar en luz, como Él está en luz. ¿Y qué es andar en luz como Él está en luz? Tener esa revelación de quién es Él. Todo se fundamenta a partir de ahí. Por eso, si algo usted quiere pedirle al Señor, pídale que le revele quién es Él. Si usted quiere tener comunión, antes de hablar, Señor, yo quiero tener comunión, primero dígale, Señor, dame la revelación. Porque la comunión es resultado de andar en luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. No dice buscamos la comunión, tenemos comunión. Comunión como resultado de andar en luz. Comunión de haber conocido al Señor. Tenemos comunión. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
Una vez que yo estoy siendo parte siendo miembro del cuerpo de Cristo, que decía que la iglesia, cada uno somos miembros, cada uno en particular de un cuerpo, que es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que yo tenga esa sangre o esa sangre fluya a través de los miembros del cuerpo para limpiar de toda inmundicia, de toda suciedad, que es lo que sucede en la vida de los creyentes, que la sangre de Jesucristo nos limpia. Yo debo estar en ese cuerpo. Yo debo estar en ese cuerpo. Y ese cuerpo, el miembro, yo como miembro de ese cuerpo me mantengo por la vida misma. Porque ese cuerpo tiene vida. La vida es Cristo. Cristo en nosotros nos lleva a mantener esa comunión. Nos lleva a vivir en comunión. Por eso este pasaje dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión, y principalmente o verdaderamente con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esto es lo que la Escritura plantea acerca de nuestra verdadera comunión. El pasaje de la segunda carta a los Corintios, voy a colocarlo también aquí en pantalla acá. El capítulo 13 y el versículo 4 nos hace aquí alusión acerca de el Cristo que une, de la obra de Cristo en nosotros y lo que nosotros disfrutamos al estar en Él. Cualquiera que sea la situación, cómo nuestra comunión nos mantiene en Él. Cómo esa revelación que hemos tenido y que hoy participamos de Él, cómo nos mantenemos en Él. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, habla de Cristo, habla de Él. Mire que el fundamento siempre será Él. Dice, vive por el poder de Dios. Es decir, habla de su muerte, de su sacrificio, habla de su manifestación en carne por los hombres, por la salvación nuestra, pero no es el Cristo débil. Es decir, vivió en situaciones muy fuertes, muy difíciles, como usted ve la muerte de Cristo, pero no es la derrota de Él, sino que se habla, dice, vive por el poder de Dios. Es decir, no se quedó en la tumba, no se quedó muerto. Aquí está hablando de lo que es el fundamento de la comunión, que consiste en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo. Usted dirá, pastor, pero ahí no lo dice. No lo dice de esta manera, digámoslo así, abiertamente. Pero cuando usted lo lee, cuando dice, vive por el poder de Dios, si está hablando de su debilidad, está hablando de su sacrificio, de sus momentos, está hablando de su muerte, que está hablando de debilidad, se refiere a ello, a toda la historia, digámoslo así, del sufrimiento de Cristo, el varón de dolores, el experimentado en quebranto. De Él está hablando, pero no es la historia de alguien que sufrió, que padeció y que murió y terminó. La fe no se fundamenta en alguien que sufrió y murió y se acabó. La fe se fundamenta en alguien que vive, en alguien que venció la muerte. Nuestra comunión radica en qué tanto para usted la resurrección de Cristo es verdad. Hasta dónde Él vive para siempre. Esa es nuestra verdadera comunión. Si usted realmente lo cree o no lo cree, o lo está poniendo en duda. O para usted esto es algo que dice, pues la verdad me cuesta aceptarlo. Y muchos se sienten distantes de Dios o sienten que Dios está distante de ellos. No, es que yo no lo siento, yo como que no sé si me escucha, yo no sé si me ve, yo no sé. Pues yo quisiera decirle, nuestra verdadera comunión se da cuando yo conozco quién es Él. Y cuando yo sé que Él vive por el poder de Dios. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces mi comunión se da porque ¿de qué manera se refleja? Pues también nosotros somos débiles en Él. Es decir, nosotros participamos también
de las situaciones de sufrimiento, de dolor, de las que él vivió, de las que él asumió. Pues no todas, lógico, pero muchas situaciones, que son las situaciones propias de la vida de nosotros como creyentes, que muchos dicen, pastor, pero ¿por qué me enfermo? Pastor, pero ¿por qué padezco? Pastor, ¿por qué tengo que pasar por esta prueba? Pastor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué como que todos están contra mí o me han dejado solo? Y pareciera que muchos dicen, ay hermano, es que yo como que, yo ya no soporto, no aguanto. Donde se refleja la verdadera comunión es cuando usted, pasando todas situaciones, dice, yo soy participante con él en su sufrimiento. Yo soy participante con él en su historia, en sus momentos de debilidad, en sus momentos de dolor, en sus momentos de lágrimas, en sus momentos de desvelos. Nuestra comunión no es la comunión que el mundo plantea. El mundo plantea una comunión de celebración en cuanto a fiesta, derroche, gozo. Y dicen, no, es que en las buenas, y sí, en las buenas todo el mundo quiere estar, y en las malas, y en los momentos difíciles. Cuando alguien va a una cárcel, ¿cuántas personas son dejadas allí? Cuando alguien va a un hospital, ¿cuántos son abandonados? Cuando alguien pierde un empleo, ¿cuántos son rechazados? Cuando alguien pierde una empresa, ¿cuántos son señalados? Bueno, hay tantas cosas. Y muchos dicen, no se junte con él, es un fracasado. No se junte con él, que es un enfermo, y esa enfermedad es contagiosa. No se junte con él, que tiene un historial de vida. Es decir, la verdad no corresponde. Es decir, nosotros como creyentes vivimos la vida cristiana y hay situaciones complejas. Y ahí es donde se sabe si verdaderamente usted está en la comunión con él, adherido a él, si verdaderamente permanece en él, o sale, o se despide. ¿Cuántos se han despedido o sin despedirse se fueron? No, yo no aguanté. Pastor, me vino la situación, yo no soporté. No, pastor, es que es muy difícil. Lo que uno tiene que sufrir, lo que uno tiene que padecer. Como que en las buenas, mientras todo ande bien, yo soy cristiano. Pero en las malas, por las malas ni me busquen, porque me encuentran. Y pareciera que algunos están reaccionando dependiendo del clima, de la temperatura, del ambiente. Como que si es favorable, el viento está a mi favor. Ay, gloria a Dios, qué bendición. Yo tengo un Cristo vivo, su nombre es Jesús. Y en las malas, en el día malo, en la prueba, en la enfermedad, en la dificultad, ¿para dónde coge? Nuestra verdadera comunión nos une a Él en el sufrimiento, nos une a Él en la enfermedad, o nos mantiene unido a Él en la enfermedad, nos mantiene a Él unido en la quiebra del negocio, aún en la situación familiar, donde ha habido separación, donde ha habido divorcio, donde ha habido desprecio, rechazo, abandono de un padre a su hijo. Es decir, donde quiera que esté, o un padre abandonado por sus hijos, pero no abandonamos a Dios. Dios no nos abandona. Aunque pases por el fuego, aunque pases por las aguas, Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido estar ahí, en las buenas y en las malas. Él dijo, los que están en mi mano, esa es la verdadera comunión. Es entender que los que estamos en las manos de Él, nada ni nadie nos arrebatará jamás. Estamos seguros. Son palabras apostólicas de Pablo. Precisamente el apóstol Pablo, estamos seguros que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nos podrá quitar esta comunión. La verdadera comunión, digámoslo así, nos mantiene adheridos al Señor en toda situación. Por eso Pablo trae a mención en esta carta. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, habla de Cristo, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros,
Somos débiles en Él, pero viviremos con Él. Así que su descenso no es para perdición. Hablo de descenso, pérdida de fuerza, pérdida en sus capacidades de desarrollar su vida, su economía, su estabilidad. Aunque haya venido en descenso, usted no es un fracasado. Usted no es un perdido. Usted no está a la deriva, porque mantiene la comunión con Dios. La comunión con Dios no nos mantiene, como uno diría, en la gloria, en el sentido de en todo bueno. No. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que les salgan bien, pero sí que todas les ayudan a bien. Porque el Señor está ahí. Por eso dices, nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Es decir, el poder de Dios, hoy diría, para con nosotros. El poder de Dios manifestado a nuestra vida, a nuestra existencia. ¿Cómo fue que el Señor se mantuvo, digámoslo así, en su momento de dificultad? La Biblia declara en Romanos capítulo 1 y en el versículo 4, dice, pero fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, su gloria no estuvo en que haya muerto. Su gloria estuvo en que, aunque murió, resucitó. La gloria del creyente no es que no tengamos que enfrentar la muerte. Tenemos que enfrentarla. La gloria nuestra es que tenemos una esperanza, que el Señor nos guiará más allá de la muerte. Tenemos una esperanza que Él es primicia de los que durmieron. Habla de los muertos en Cristo. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, hay promesas de Dios que hoy las estamos disfrutando y otras que las disfrutaremos. Aunque nuestro hombre exterior, dijo Pablo, se vaya desgastando. Sí, se va acabando. Hermanos adultos, hermanos ancianos, personas que en su avanzada edad dicen, ay pastor, ya no hago lo que yo deseaba hacer en la iglesia, ya no soy el mismo, ya no puedo ni congregarme. Pastor, vea mi situación, mi familia me ha abandonado, toda situación. No es una pérdida, no es una pérdida. No es un fracasado, usted no es un fracasado. Usted no es alguien abandonado. Ay, pastor, estoy en la miseria. No está en la miseria. Hay uno que lo ha levantado. Recuerde que Él levanta del polvo al pobre. A usted lo levantó. Aleluya. Que levanta al menesteroso del muladar. Ya usted lo levantó. Y lo hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Y estar sentado con Cristo en lugares celestiales no es que no me duela una muela. No es que no tenga un dolor de cabeza. No es que no tenga algo que padezca. No. El estar sentado con Cristo es el vivir las experiencias en la vida. Ya sea en enfermedad, ya sea en el dolor, ya sea en la pérdida. Pero del Señor somos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, así dice la palabra, del Señor somos. En cualquier situación, esa es nuestra verdadera comunión, o se refleja la verdadera comunión. Cuando yo, arraigado, cimentado en la revelación de quién es Él, estoy en las buenas y en las malas, en el día bueno y en el día malo, en cualquier situación, pero me mantengo en el Señor. No abandono esta fe. No abandono esta gracia. Dios que me ha sostenido, me seguirá sosteniendo. Por eso me llamó la atención ese pasaje. Voy a colocarlo aquí porque creo que para todos ustedes también tiene que ser de mucha importancia reflexionar sobre ese versículo. Romanos capítulo 1, versículo 4. A ver si lo tenemos ahí, sí. Mire que hablándose de Jesús en su condición como hijo, dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad.
Dice, por la resurrección de entre ¿dónde? Los muertos. Decir que aunque murió, se levantó. Hubo un desafío de él a la muerte. ¿Y qué le dijo a la muerte? Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Qué le dijo él al sepulcro? Oh sepulcro, yo seré tu destructor. Y le dijo, la compasión será escondida de mi vista. Y nos dice, ¿cómo así? Entonces no va a morir. Sí, murió. ¿No va a ser sepultado? Sí, lo sepultaron. Pero luego dice, suelto los dolores de la muerte. Sí, la muerte causa un dolor. La muerte, desde luego, si usted ve a Jesús un día antes de su muerte, está orando. ¿Y qué está diciendo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la vea. ¿Cuál copa? Ah, no estaba bebiendo vino. No, ningún vino. Habla de la copa del sufrimiento. Habla de la copa del dolor. De la copa de saber que iba a morir de tal manera que era un sufrimiento. Por eso la Biblia habla de varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermano, pero frente a eso, él tiene una esperanza. Dice, vería el fruto de la aflicción de su alma y quedaría satisfecho. ¿Y cuál es el fruto hoy? La salvación suya, la salvación mía, de los que tenemos la revelación de quién es Él y mantenemos una comunión, y la comunión verdaderamente es con Él, con su Hijo Jesucristo. Y esa comunión con Él se da a partir de que nosotros sabemos que Él, dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo quería hacer mención de eso, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, porque se levantó de allí. Dios a usted lo levantará. Dios a usted lo rescatará. Dios a usted le va a redimir. Por ejemplo, hay algo que todavía Dios se ha comprometido y no lo ha hecho, pero lo va a hacer. Ay, pastor, ¿cómo así? Hay algo que Dios prometió y que no lo ha hecho y lo va a hacer. Y sí, pastor, ¿por qué lo va a hacer? ¿Por qué estás tan seguro? Porque todo lo demás lo ha hecho. Así que estoy seguro que lo va a hacer. Y es la redención de nuestro cuerpo. Usted se enferma porque su cuerpo no ha sido redimido. Su cuerpo no es glorificado. Usted vive, como digámoslo así, sus padecimientos, sus enfermedades, sus dolencias. Pero esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Porque también en nosotros se va a dar sorbida es la muerte en victoria. Es decir, la resurrección está segura para nosotros. La revelación de Cristo en nosotros nos mantiene en una comunión donde esa comunión verdaderamente es con Él, en las buenas, en las malas, y sabemos que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En Cristo usted es victorioso. En Cristo usted tiene promesas gloriosas, unas disfrutadas y otras por disfrutar. Llegará el momento en que sonará la final trompeta, dice la palabra. Y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, nosotros, dijo el apóstol, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los muertos en Cristo. Los que murieron creyendo en Cristo, con esta revelación. Porque la comunión con Él se mantiene, digámoslo así, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Se mantiene firme con Él. Y entonces, nosotros también, dice el apóstol, juntamente con ellos, para recibir al Señor en el aire. Dice, y así estar para siempre con el Señor. Dice, aliéntense los unos a los otros con esas palabras. Así que el aliento que yo puedo darles hoy a través de esta palabra consiste en saber que nuestra comunión verdaderamente está en haber conocido al Señor, haber tenido la revelación de quién es Él. Esa es la verdadera comunión nuestra que nos mantiene en las buenas y en las malas. Usted dirá, pastor, todo este tiempo para decir algo tan sencillo, sí, pero yo quisiera que usted lo dijera en su corazón. Ahora entiendo que la comunión entre nosotros no es solo de un abrazo, sino ¿qué cree usted acerca de Cristo? ¿Qué creo yo acerca de Él?
¿Cuál es su esperanza en el Señor y cuál es mi esperanza en el Señor? ¿Cómo vive usted su vida en Dios y cómo la vivo yo? Esa es nuestra verdadera comunión. Bueno, el tiempo ya ha pasado, el tiempo se ha acabado, como uno diría en el tema del devocional, pero yo quisiera que usted le diera gracias a Dios. Dígale gracias, Señor, porque hoy he entendido que la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, con la revelación de quién eres tú. Ore al Señor, dígale: Padre, te doy gracias, porque sé que hasta aquí he llegado y he entendido que ha sido por tu mano bendita, ha sido por tu mano preciosa, que nos ha cuidado, nos ha mantenido, nos ha sostenido todo el tiempo. Y Señor Jesús, nuestra verdadera comunión, si hoy tenemos comunión los unos con los otros, se debe a ti, no al esfuerzo nuestro, no a una actitud nuestra positiva o de don de gente, como llaman algunos, Señor, sino a la revelación de que tú eres nuestro Padre, que nosotros somos tus hijos y que realmente al ser tus hijos, entonces entre nosotros somos hermanos. Así que esta es la revelación más grande que hay. Nuestra comunión nos mantiene adheridos a la cabeza, porque estamos en el cuerpo, porque somos miembros de tu iglesia, y lo somos no porque nosotros entramos a participar de una parte religiosa, sino porque hemos entendido de quién es el Señor. Hemos entendido de quién es nuestro Salvador, quién es el Cristo. Aleluya, quién es el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por esta iglesia. Gracias por estos creyentes. Gracias por los que han estado en este culto, en esta devocional, conociendo tu palabra. Señor, ayúdanos para que nuestros abrazos estén más del corazón acerca de la revelación. Ayúdanos a entender más que nuestra profundidad en la doctrina es saber, como decía Juan, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos tocado. Dios, permítame, Señor, tener una relación contigo tan estrecha que nada ni nadie me llegue a separar de ti, que ninguna situación me separe de ti. Nuestra verdadera comunión se refleje en los momentos, Señor, en los cuales alguien pueda decir: pero ¿cómo va a perseverar? ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo se va a mantener con tantas situaciones? Pues en todas estas cosas, más bien antes en todo esto, que yo pueda decir: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ayuda, Señor, para que nuestra verdadera comunión se refleje en nuestra fidelidad a ti, en nuestra permanencia en el Evangelio, en nuestra constancia y crecimiento en Cristo, el saber que somos del Señor, que permanecemos en el Señor y que nada nos va a separar del amor de Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Digan gloria a Dios.